Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. En los tiempos que nos toca vivir, yo creo que cada día cuando estamos acercándonos más al tiempo en que el cual Jesucristo, bueno, viene por segunda vez, es decir, el Señor Jesús que prometió venir, retornar en algún momento, aunque no sabemos el tiempo, no sabemos el momento, pero de que viene, viene. Bueno, ya han pasado más de 2000 años. Hay mucha gente que dice, oye, Jesús ya se está demorando mucho. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros saber, digamos, el día, ni la fecha, ni nada, aunque hay muchos que han pretendido dar fechas y hasta ahora lo siguen haciendo. Pero ninguno acierta. Y yo creo que nadie va a acertar tampoco, porque esto solamente es potestad de Dios, el Padre. Él sabe cuándo viene Jesús y en qué momento lo hará. Pero yo creo que a lo largo de estos años y siglos que han pasado, hay mucha gente que ha creído en Dios, hay mucha gente que se ha aferrado a Dios, hay mucha gente que ha mantenido una vida de- de comunión con Dios, y hay muchos que por su fe pues también han sufrido, ¿no? Bueno, es sabido que la iglesia sigue siendo perseguida. La iglesia está siendo perseguida actualmente en este siglo XX, en este siglo XXI. La iglesia está sufriendo persecución. Open Doors sacó hace poco una cifra de que hay más de 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Cifra alarmante, cifra preocupante. Pero el otro lado de la moneda es que hay gente que no cree en Dios. Hay gente que simplemente no acepta la existencia de Dios. Ahora yo me pregunto, estas personas que no creen en Dios pueden estar llevando una vida, bueno, a su manera. Ellos creen que están emancipados, entre comillas, de Dios, que ya Dios no tiene nada que ver con ellos. Dios simplemente no está, no existe, es algo creado por la imaginación del hombre y por lo tanto no tenemos por qué hacer caso a eso. Ellos han establecido sus propios dioses. Algo los domina a ellos. Bueno, ellos creen en sí mismos primeramente. Ellos dicen, pero Dios soy yo. Pero el que les pone esas ideas en la cabeza, el que les mete esas ideas de creerse Dios a sí mismos, o pueden creer en la ciencia, pueden creer incluso en otras cosas, ¿no? Pueden ser supersticiosos, pueden creer en muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero más al hecho de aquellos que no creen. Y mira, yo descubrí en la Biblia que el Señor dice algo de eso, en la Biblia. Y permíteme leer, esto está en el libro de Jeremías. Si bien es cierto, esto se refiere al tiempo de Judá, la nación de Judá, que tú sabes estaba rodeada de enemigos. Babilonia iba a invadir Judá. Jeremías fue un profeta que predicó justamente el mensaje de Dios para que la nación se arrepienta, pero nunca lo hizo. Y el Señor va a decir, ellos han negado al Señor. Y hasta dicen, estoy leyendo Jeremías 5:12, ellos han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe. Es lo mismo que dicen hoy día mucha gente. Ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerras ni hambre. Los profetas hablan de aquellos que hablan en el nombre de Dios. Los profetas son como el viento. La palabra del Señor no está en ellos. Que así les suceda. Que así les suceda. Por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca. Y este pueblo como un montón de leña. Ese fuego los consumirá. Es decir, acá está diciendo el Señor que estas personas que dicen que Dios no existe, es más, y que dicen que no va a haber guerras, no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, como si fueran ellos mismos los artífices de construir una sociedad justa y buena y de abundancia, cosa que el hombre nunca lo ha hecho. Es más, menosprecian la palabra y consideran que lo que otros hablan, o sea, los que hablan de Dios, los que hablan en el nombre de Dios, estos son hombres que hablan palabras que se las lleva el viento. Son profetas, son como el viento. Es más, la palabra de Dios no está en ellos y efectivamente los desechan, los menosprecian. Pero el Señor les dice a ellos, como creo que se los dice también a los ateos de hoy día, a los que no creen.
Así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así, por cuanto esta gente, estas personas que no creen, hablan así, mis palabras serán como fuego en tu boca, le dice al profeta Jeremías, y este pueblo con un montón de leña, ese fuego los consumirá. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, va a ser el instrumento que Dios va a usar para sentenciar a estos hombres, porque no han creído, no han querido poner su fe en Cristo. Se han reído de Dios, se han burlado de Dios y han dicho Dios no existe. Esto es solamente pura invención. Bueno, nadie los va a obligar a creer, pero ellos están metiéndose en un terreno muy peligroso, porque la Biblia, la palabra de Dios, va a ser el instrumento que Dios va a usar. En la Biblia está representada como la espada del Espíritu. Jesús va a usar la espada para sancionar a los pecadores. Jesús va a usar su espada para castigar a aquellos que no creen en Dios. Todos los incrédulos, no se escapa ninguno, todos van a tener que ser sancionados. Y no es porque lo diga yo, lo dice la Biblia. La Biblia da al hombre la oportunidad de ser salvo. Pero muchos de ellos no quieren hacer caso, muchos de ellos se resisten a creer, muchos de ellos dicen, no, mentira, Dios no existe, yo soy Dios, yo mismo construyo mi futuro, yo mismo hago mi destino. Sí, pero a veces Dios se ríe de ellos, porque Dios puede intervenir para bloquear lo que tú estás haciendo y para que al final termines pensando que no lograste lo que tú quisiste ser y que todo lo que acumulaste en este mundo lo perdiste, porque desnudo viniste y desnudo te irás. ¿Y te vas a ir a dónde? A enfrentarte con Dios. Los ateos que no creen en Dios, después que se murieron, ahora ya se han dado cuenta que se equivocaron, pero ya es demasiado tarde. Y la palabra es como ese fuego que los va a consumir. Yo creo que la palabra de Dios tiene dos fines. Uno que es salvar al hombre, salvar a la humanidad, y el otro es condenar al pecador. Eso está en la Biblia. Tú tienes que decidir por cuál de los dos lados te inclinas. Si tú te inclinas por el lado de la salvación, tienes que creer en Jesucristo. Pero si te inclinas por el otro lado, de negar a Dios y de llevar tu vida a tu manera, te estás inclinando por el lado negativo, el lado de condenación. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo que todo aquel que cree en él será salvo y el que no cree será condenado. Entonces la decisión es tuya. La decisión está en tus manos. Y tú tienes que tomar esa decisión antes que sea demasiado tarde. Porque tu tránsito en este mundo es temporal. Y tú no vas a vivir muchos años. Vivirás, pues, ¿cuántos? 50, 60, 70 años. Hay mucha gente que se va antes que eso. El tema es que tú tienes que determinar y decidir hacia dónde vas a ir, hacia qué lugar, cuál va a ser tu destino eterno. Eso tienes que definirlo ahora. Y espero que tú te decidas por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Espero que lo hayas entendido y espero que te decidas voluntariamente a tomar el camino de Dios a través de Cristo. Que Dios te bendiga.